Miren lo que dice la Biblia, la palabra del Señor, en el libro de Josué, capítulo 3. Yo voy a estar situado en otro versículo, pero me escuche esto. El capítulo 3 habla del subtítulo de mi Biblia, Israel cruza el Jordán. Y dice la Biblia, Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí, escuche esa palabra, reposaron allí antes de pasarlo. El verso 2 dice, después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto del Señor nuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, o sea, detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay una distancia de como 2000 codos, son 1000 metros para nosotros. No os acerquéis a ella, dijo Josué. Verso 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Una grata sorpresa, maravillosa sorpresa fue cuando yo estaba trabajando en esta palabra y vi que en la palabra original de la palabra maravilla, la palabra original en hebreo es portentosa, cosas portentosas. Por lo tanto, el Señor está diciendo, limpiaos, santificaos, porque el Señor hará mañana cosas portentosas entre vosotros, dice el Señor. ¡Aleluya! Ahora miren, yo quiero estar situado en el pasaje desde el verso 7. Entonces dice, o verso 6, habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto. El arca del pacto representó y representa la presencia del Señor. Entonces, fueron delante del pueblo. Entonces el Señor le dijo a Josué, desde este día, comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Escucha lo que el Señor te dice. Desde este día, dice el Señor, voy a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, delante de todo mi pueblo, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo, dice el Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora escuche. Es muy interesante lo que pasó en este tiempo cuando Josué tenía que cruzar el Jordán. De hecho, fue el discípulo junto con Caleb más leal de Moisés, el pastor Moisés o el apóstol Moisés. Entonces, varón de Dios, Josué fue una de las personas más leales, de tal manera que, y junto con Caleb, de tal manera que los demás se corrompieron, pero él y Caleb no lo hicieron. Y ellos fueron personas muy confiadas en el Señor, siempre confiaron en el Señor. Pero miren, a mí me pareció muy interesante esto, porque Israel salió de Egipto con mano poderosa de parte del Señor. En el camino, esto es lo que le pasa a más de un cristiano, en el camino comienzan a dar vueltas y vueltas sin encontrarle rumbo a su vida y a dónde ir o a cuáles serán sus planes y cómo irán hacia esos planes. Entonces comienzan a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, porque así estuvo Israel en Cades de Barnea.
perdido durante 40 años, perdido 38 años, perdido entre dos desiertos. Entonces, estaban a las puertas de la tierra de las promesas, pero no pudieron entrar. Allí perecieron todos los hombres que no confiaron en el Señor. Todas las personas que no confiaron en el Señor perecieron allí. Y hasta el último que no confió en el Señor pereció en Cades de Barnea. Hasta que el último hombre que no confió en el Señor no levantaron campamento. No se puso en marcha el pueblo de Dios. Lo que cuesta el pecado de la incredulidad. Lo terrible que cuesta el pecado de la incredulidad es ser incrédulo a las promesas de Dios en algún área de tu vida, en alguna parte de tu vida o algún tiempo de tu vida. Pero mire, estuvieron 40 años en el desierto. Esta generación que iba a cruzar el Jordán era la segunda generación. ¿Me están oyendo? La primera generación murió en el desierto. Pero lo más interesante es que esta generación hizo algo en el versículo 1. Dice, reposaron allí antes de cruzarlo. Reposaron allí antes de cruzarlo. Ellos reposaron, se tranquilizaron, confiaron, reposaron allí antes de cruzarlo. Una cosa que la generación que murió en el desierto no lo hizo. La generación que cruzó en el desierto no reposaron antes de cruzar el Mar Rojo. Estaban nerviosos antes de cruzar el Mar Rojo. Estaban intranquilos antes de cruzar el Mar Rojo. Estaban alterados antes de cruzar el Mar Rojo. Tenían miedo antes de cruzar el Mar Rojo. No reposaron. Pero esta segunda generación sí reposó. Es la admirable actitud de esta nueva generación. De esta generación segunda que reposó antes de cruzar el Jordán. Cosa que su primera generación no lo había hecho. Pero esto que tenían que cruzar, un río que parecía más fácil que el Mar Rojo. Pero en este tiempo que tenían que cruzarlo no era fácil. 3 días los oficiales recorren el campamento indicando al pueblo la forma de cruzar el Jordán. Los que cruzaron el Mar Rojo no tenían idea de cómo hacerlo. Los que cruzaron el Mar Rojo estaban muy desconfiados de Moisés, desconfiaban de la sombra, desconfiaban del faraón, desconfiaban del Señor, desconfiaban de todo. Eran personas muy desconfiadas. Por lo tanto, les costó creer y confiar en el Señor. Entonces, esta generación sí comenzó a conocer cómo tenían que cruzar el Jordán. Marcharéis, dijo el Señor, en pos del arca, la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios no vas a lograr nada. Vas a dar vueltas y vueltas y vueltas en tu vida y nunca llegarás a ninguna parte. ¿Me están oyendo? Sin la presencia de Dios. O sea que el Señor, esta generación que Josué estaba liderando, sí conocía la importancia de seguir la presencia de Dios. El arca. ¿Me están oyendo? Ellos estaban viendo, primero confiaron y reposaron porque ellos iban a seguir. No sabían cómo iba a cruzar el Jordán. Pero lo único que sabían era ellos, la instrucción que tenían ellos. Ellos escucharon instrucciones. Escuchen los que de pronto creen que siempre va a ser lo mismo, que el Señor va a operar de la misma manera. Una cosa fue cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo, y otra cosa fue cuando cruzó el Jordán. El Jordán era la última barrera de todas las promesas que Dios le había dado a ellos. La última barrera, el último obstáculo. ¿Parecía pequeño? ¿Parecía fácil? Eso no lo creo, eso no lo vi y eso no lo veo. Fue muy difícil el tiempo en que ellos tenían que cruzar el Jordán. Pero escuche bien esto. Ellos tenían una actitud hermosa, que ya no estaba presente la multitud incrédula cuando cruzaron el Mar Rojo. Que a esa multitud incrédula no le importaba la presencia de Dios, el arca, ni le importaba a Moisés si se quedaba o no en el campamento. La multitud incrédula que se enfrentó al Mar Rojo no le importaba la presencia de Dios ni tampoco a Moisés. Pero esta multitud que estaba aquí antes de cruzar el Jordán, la última barrera para conquistar todas las promesas.
la última barrera. ¿Iban a saber que iba a ser la última? Había un indicio de que iba a ser la última. Había una señal que iba a ser la última barrera para conquistar todas las promesas que Dios le había dado, para que Dios cumpliera todo su sueño. ¿Pero lo sabían? ¿Tú lo sabes? ¿Ellos lo sabían? Mire, ¿sabe cuándo de pronto no lo sabes? Cuando no te importa la presencia de Dios o buscar la presencia del Señor, y cuando tampoco te importa seguir a tu pastor, si está o no en el campamento. Entonces tú eres como la multitud incrédula que estaba antes de cruzar el Mar Rojo. La multitud incrédula que de pronto desconfiaron que el Señor les podía entregar la tierra de las promesas, y que de pronto esos príncipes que dieron un mal informe hicieron pecar a muchas personas por la incredulidad. Hay un pueblo distinto en esta ocasión en Josué capítulo 3. Es un pueblo reposado, quieto, esperando que se mueva la presencia de Dios para moverse. Todos sabían que tenían que hacer, era mirar el arca. Todos sabían lo que tenían que hacer, esperar que los sacerdotes levantaran el arca. ¿Me están oyendo? Esperaron el tiempo preciso y entonces marcharon ordenadamente detrás del arca. El Señor iba adelante señalándoles el camino, un camino desconocido para ellos, pero ellos comenzaron a seguirlo. Pero el verso 7 de Josué 3:7 dice: desde este día comenzaré a engrandecerte, le dijo el Señor a Josué. 40 años donde soportó muchísimas cosas. 40 años donde de pronto más de uno diciendo: me parece que te equivocaste, se equivocó Moisés, no pasa nada, pasó el tiempo, pasaron los años, no sucede nada, no sucede no sucede un pepino. ¿Me están oyendo? ¿Qué pasó? Pasan los años y los años siguen corriendo, y como dice alguien, pasan los años y nos vamos volviendo viejos, pasan los años y las cosas no son lo mismo. Entonces, Josué sí que la soportó, no solamente soportó cuando ellos, toda esa generación incrédula que murió en el desierto, que fue lo que estuvieron al pie del Sinaí, que se corrompieron al momento donde pensaron que Moisés había muerto en la montaña. Sin embargo, junto con esa generación, Josué y Caleb vivieron la misma suerte de esa generación. Estuvieron dando vuelta con esa generación durante 40 años. Ellos no eran los culpables, pero los demás sí. Ahora mire, también durante 40 años se fortaleció su fe. Durante 40 años ellos aprendieron cosas que no sabían. Durante 40 años aprendieron a conocer al Señor. Llegó un momento de esos 40 años donde parecía que no corrían más y que no pasaban más los años y que nada más sucedía. Que parecía que las promesas que Dios le había dado no se iban a cumplir. Había que estar con gente que de pronto: ¿será verdad? ¿Se cumplirá? Dios prometió cosas. Estamos acá parados dando vueltas, o mejor dicho, dando vueltas y parados, estancados, frenados, sin poder avanzar. ¿Será verdad que Dios ha hablado? ¿Será verdad que Dios le habló a Moisés? ¿Habrá sido verdad que Dios le habló a Moisés y a Josué? Porque realmente este la vivió peor. Josué la vivió peor que Moisés. O sea, con Moisés ellos dudaron, el pueblo dudaba. Con Josué peor. ¿Me están oyendo? Es lo mismo que diga, bueno, una cosa es con el pastor, con el apóstol, y otra cosa es cuando el pastor, el apóstol, los apóstoles dejan a otro ministro. Imagínate, le van a comer las uñas. Pero miren, el Señor le dijo a Josué, al finalizar esos 40 años, si te pasó por tu cabeza que ya pasó demasiado tiempo y que las promesas de Dios no se van a cumplir, esta palabra es para vos. Y el Señor comenzó a decirle a Josué, Josué 3, verso 7. Y entonces el Señor dijo a Josué: desde este día
comenzaré a engrandecerte delante de todos los ojos del pueblo de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo, dice el Señor. Le mostré a mi pueblo lo que era estar con Moisés. Le mostré a mi pueblo lo que yo estaba con Moisés y cómo respaldaba las palabras de Moisés. Lo mismo voy a comenzar a hacer, dice el Señor. Comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y jamás soy ama. 40 años habían pasado, 40 años esperando. Yo no sé cuántos años hace que esperas el cumplimiento de una promesa que Dios te ha dado a través de su palabra. 40 años han pasado. No han pasado 40 años, te queda un trecho todavía. Han pasado 30 años. Han pasado 20 años. ¿Cuánto tiempo ha pasado de que Dios te ha dado una promesa? Ellos tuvieron que esperar, así que había que esperar. Alguien dijo en una ocasión que el tiempo es el juez más poderoso, más implacable que hay. Primero es el juez de los jueces. Como Él es eterno, a Él no lo mide el tiempo, a nosotros sí. ¿Me están oyendo? Pero el paso del tiempo es el juez implacable que resalta, hace ver de qué madera, de qué estamos revestidos, de que a quién le creemos. El tiempo. Solamente tienes que dejarle pasar el tiempo y va a ver que una persona hoy está y mañana no está por la trompa o el piso. Hoy le cree con todas las ganas. Mañana es un incrédulo que dice, ¿cómo pepino vamos a cruzar el Mar Rojo? ¿Cómo será? Y yo te digo que esos periodos de incredulidad te va a costar tiempo dar vueltas más. O más vueltas te va a costar. ¿Me está oyendo? Lo dije al revés. Pero miren, cuando dice la Biblia, cuando dice el Señor, entonces el Señor dijo a Josué, desde este día. La palabra día es una palabra hebrea llamada, o que en hebreo es yom. Y-A-O-M, yom. ¿Me están oyendo? Que significa día. Pero no solamente significa día. Esta palabra está asociado a un espacio-tiempo definido. O sea, esta palabra aquí, cuando el Señor dice desde este día, también se ve y también lo vas a ver en la Biblia, que en realidad es desde esta temporada comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo mi pueblo y todo el mundo verá y entenderá que yo te estoy respaldando, dice el Señor. Que te he llamado. ¿Duda de tu llamado? La palabra comenzaré. Escuche. Desde este día, desde esta temporada comenzaré. La palabra comenzaré originalmente es halal. La palabra hebrea llamada halal, que significa perforar, herir, disolver a una persona, lugar o cosa. En otras palabras, dice, desde este día, desde esta temporada, comenzaré a disolver una persona, un lugar o una cosa, a perforar. Ahora, ¿qué va a perforar el Señor? ¿Qué iba a comenzar a hacer el Señor? Lo que está hablando aquí, la palabra halal, comenzaré, es como si fuera mediante una cuña para abrir. ¿Sabe qué es una cuña? Es como si fuera una cuña de hierro. Hay cuñas de madera, pero la cuña de hierro es para abrir la madera, el tronco. Cuando nos cuesta.
Es parecido a la cabeza del hacha, pero no es hacha. ¿Me están oyendo? Es como si de pronto entendieras como un cortafierro o hierro. Entonces, pero más chico, es una cuña de hierro. Lo que está hablando el Señor aquí es, desde este día, le dijo el Señor, desde esta temporada, comenzaré a abrir. Voy a abrir el espacio-tiempo. Voy a comenzar a perforar el espacio-tiempo. Voy a comenzar a hacer algo. Voy a disfrutar como abro el tiempo para ti. Voy a abrir el tiempo para ti. Es como voy a abrir las ventanas de los cielos para ti. Y el pueblo comenzará a ver que como estuve con Moisés, así te respaldaré, te dice el Señor. Comenzaré, dice el Señor. Empezaré a emprender este trabajo. Voy a engrandecerte, dice el Señor. Voy a hacerte grande, voy a hacerte grande. En otras palabras voy a enriquecerte, voy a hacerte poderoso, te dice el Señor. ¿Estás oyendo? Desde este día comenzaré a hacerte poderoso a los ojos de todo mi pueblo. Y van a entender, todos van a mirar que yo lo he hecho. Porque hasta el día de hoy te has mantenido confiando y esperando. No han visto cómo te respaldo. Pero desde este día, dice el Señor, comenzaré a hacerlo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Voy a hacerte grande, comenzaré a hacerte grande, comenzaré a enriquecerte, comenzaré a levantarte, voy a hacerte poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y la otra definición de la palabra voy a hacerte grande, que es Gadal, significa voy a torcer, voy a hacer, y tiene sentidos como voy a enriquecerte. Voy a hacerte grande, voy a hacerte poderoso. Desde esta temporada comenzaré, dice el Señor, voy a hacer algo, voy a perforar, voy a hacer un espacio-tiempo, voy a abrir los cielos para ti y voy a hacer, comenzaré a hacer, estoy hablando en lengua, comenzaré a hacerte grande, a enriquecerte y van a entender, mi pueblo va a entender, tu familia va a entender que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Va a valer el esfuerzo de esperar, el esfuerzo de creer, el esfuerzo de confiar. Va a valer el esfuerzo. Hay gente que le han dicho, ¿cómo es posible que vos siendo cristiano vas a la iglesia te pasan tales cosas? Y has sufrido, has llorado, has lamentado mucho. Pero el Señor te dice, te voy a hacer subir. Una de esas palabras, definiciones, de voy a hacerte grande, la palabra hebrea llamada Gadal. Voy a hacerte subir de precio. ¿Me están oyendo? Voy a hacerte subir de precio. ¿Sabe qué significa eso? Voy a hacer que te estimen tu valor. Más de un familiar te desestima. Más de un amigo tuyo por la condición o por las luchas, los problemas que has tenido y tienes, te desestima. Pero el Señor te dice, y le dice a los leales, le dice a los fieles, a los que vienen persiguiendo, confiando y esperando. No hoy. Algunos dicen, ay, hoy. No, estoy hablando de esta gente esperó 40 años. ¿Fuera del pueblo o dentro del pueblo? Porque todos nos enganchan. Qué lindo, esto es para mí. Sí, para los que están dentro. Esta gente estaba detrás del líder Josué, confiando en Josué, siguiendo las directivas de Josué, no siguiendo su propia voluntad, no siguiendo la voluntad que se le ocurre, no fuera del campamento de Israel hoy sería, no fuera del campamento de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Porque cualquiera es creyente, dice, yo creo fuera de la iglesia. No, brother, es adentro. Esta promesa le dio el Señor a esta gente que esperó 40 años adentro, no afuera. ¿Me están oyendo? Adentro. ¿Dónde estaban? Adentro.
Y algunos dicen, yo. Bueno, te vamos a tirar una soguita. Vamos a ser misericordiosos. Agárrate la soguita. Vení. Dile que está lo tuyo. Vamos a ser misericordiosos. Agárrate de la soguita. Ahora mire, lo puedes tomar si escuchas las instrucciones. Escuche. ¿Qué es la Biblia? La Biblia, que es en hebreo Torah, significa instrucción. ¿De quién? ¿Del técnico electromecánico? ¿Del técnico en aire acondicionado? ¿De quién es el manual, la Biblia? Del Señor. En la Biblia están las instrucciones. Ahora, si vos me podés decir a mí que Israel entró solo a ese tiempo, que Israel cruzó solo, sin pastor. Porque algunos dicen, no necesito pastor. Bueno, es como decir, ¿no necesitas médico? ¿No necesitas bombero para que apaguen el incendio? ¿No necesitas un veterinario? ¿No necesitas respaldo? ¿No necesitas dinero? Entonces, ¿por qué trabajas por el dinero? Algunos dicen, ese dinero, el dinero, corrupto dinero. ¿No trabajas por el dinero? ¿Te pagan dinero? ¿Por qué te rasga la vestidura entonces? ¿Me están oyendo? Si tú me puedes decir por la Biblia que Israel entró, cruzó el último obstáculo para alcanzar las promesas de Dios, sin la presencia de Dios. Escucha cómo estoy diciendo. Entonces, te voy a dar la razón si de pronto alguna, yo no necesito congregarme porque yo voy a recibir las promesas de Dios igual. Mira el manual de mi Dios. ¿Dice ser tu Dios? Escuche, dice 3 días mandó Josué a todos los oficiales. Es como diciendo los pastores, ayudantes. Vayan y díganle a la gente, estas son la indicación. Tienen que seguir el arca. Cuando vean que el arca, la presencia de Dios se levanta y vean que los sacerdotes la levantan sobre sus hombros, síganlo. Ella por donde crucen ellos con el arca, les va a mostrar el camino que ustedes no conocen para alcanzar las promesas. Entonces no me digas a mí que no necesitas un líder. No me digas a mí que no necesitas un pastor. Pero no, dice pastores, hay montonazo. Pero ¿qué busca el Señor? Pastores conforme a su corazón. ¿Me están oyendo? Hay montonazo por ahí. Autos ungidos. Se derrama un poco de aceite. ¡Ah! Soy pastor. Demostrarlo con tu familia primero que eres pastor. Si puedes mantener en orden tu propia familia y tu familia cree en ti, entonces te diré que sí eres un pastor. Si tu familia desconoce y tienes más separado a tu familia que la iglesia, entonces te diré que tienes que hacer algo, ordenar primero tu vida antes de transformarte en un líder. ¿Me están oyendo? ¿Venía para eso? ¿Me puede demostrar que pudieron alcanzar las promesas de Dios sin pastor? ¿Sin líder? No, güey. No, brother. Si tú quieres alcanzar las promesas de Dios, tendrás que seguir las instrucciones que los generales de Dios, por instruidos por Dios a través de su palabra, decimos, hacemos, corregimos, alentamos y fortalecemos. ¿Me están oyendo? Ahora, si no, basta ya el tiempo que tienes dando vueltas y vueltas y vueltas y hasta el día de hoy no has alcanzado nada. O todo lo que quisieras alcanzar, no lo has alcanzado. La instrucción, capítulo 3. Diga capítulo 3.
Libro de Jueces, capítulo 3, dice que Israel no entró a la tierra de las promesas, no pasó el último obstáculo para alcanzar las promesas de Dios que Dios le había dado sin la presencia de Dios y sin la dirección de Josué, su pastor. Puede decir, este es el manual, el libro de instrucción. Ella sí nos dice, por eso que Josué le dijo, el Jordán no era una pavada más. El Jordán era, no sé si peor que el Mar Rojo. El Mar Rojo, Dios dijo, quedaos tranquilos. Y los que menos estaban tranquilos. Y decía, este Moisés nos sacó para morir en el desierto. Mirá, ahí viene el faraón. No estaban tranquilos. ¿Están oyendo? Pero sin embargo, en el Mar Rojo, Dios actuó de una manera. Dice, mandó el viento recio y sopló sobre el mar toda aquella noche y las aguas se corrieron. Y el pueblo pasó por el mar en seco. Pero el Jordán no iba a ser igual. El Jordán iba a ser diferente. La presencia del arca, la presencia de Dios en el arca, la presencia de Dios, transportada por los sacerdotes y seguido por su líder Josué, seguían la presencia de Dios. Porque ella marcaba el camino por donde tenían que cruzar. Pero dice la Biblia que una vez que los sacerdotes tocaban con sus pies el Jordán, las aguas se iban a dividir. Ahora, lo que te quiero decir es esto. Sin la presencia de Dios no conoces el camino. Sin la instrucción del Señor a través de su palabra, no conoces el camino para alcanzar las promesas. No lo vas a conocer. Ay, te vas a tropezar con el último obstáculo y vas a caer en frustración. Dios no quiere eso. Quiere que tú sigas su dirección, su instrucción para alcanzar todo lo que Dios tiene. Pero dice el Señor, esta vez será cuando pises el Jordán. Esta vez no voy a soplar. Tus pies van a tener que tocar el agua. Tus pies van a tener que tocar el agua. ¿Me están oyendo? Se manifestó Satanás. ¿Alguna? Mira. Mira que está lo tuyo. Esto es como aquellos que dijeron, entró un grupo de guerrilleros a la iglesia y dijo, todos los cristianos, todos los que son cristianos, se queden. Los que no son cristianos, los cristianos los vamos a matar a todos. Dijo. Entonces más de uno comenzó a salir. Quedó uno ahí con el pastor. Entonces todos los guerrilleros pusieron el arma al lado y dijo, siga pastor. Siga pastor. Los manifestados se fueron ya. Vamos a seguir. Mire, ¿cómo te va a respaldar el Señor? Te va a respaldar. Esos son los que no les gustan la instrucción. ¿Me están oyendo? Los que creen, es fuerte la palabra del Señor cuando dice, bueno, mostralo si de pronto crees que sin estar dentro del pueblo de Dios vas a entrar a alcanzar el Jordán. O sea, vas a cruzar el Jordán, el último obstáculo para alcanzar todas las promesas de Dios. Demostrame si de pronto sin un pastor vas a alcanzar, vas a poder conocer el camino para entrar cruzar el último obstáculo para alcanzar las promesas. Te lo digo, Josué 3.
¿Sabe por qué algunos no lo saben? Porque no lo leen. No lo saben porque no tienen Biblia. A ver, todos los cristianos levanten la Biblia. Bueno, compartirla al que está al lado tuyo para decirle, conviértete. Pero en fin, es que no puedo leer. Hay un chip que se pone en el cerebro, pero no es el very chip para leer la Biblia. Te voy a demostrar, dice el Señor, que será en forma sobrenatural. Un hombre se hace poderoso porque Dios lo hace poderoso. ¿Me están oyendo? Termino con esto, miren. El último y gran obstáculo, dice el Señor, voy a comenzar a hacerte poderoso. A partir de esta temporada, voy a comenzar a abrir un espacio-tiempo, como una cuña abriendo lo que está duro. Está duro la situación, algunos dicen, está duro el asunto, está imposible el asunto. Voy a comenzar a abrir, dice el Señor. Yo lo voy a comenzar a abrir y voy a comenzar a hacerte grande. Voy a comenzar a enriquecerte, voy a hacerte poderoso, voy a hacerte subir de precio. En otras palabras, voy a hacer que te estimen, dice el Señor, a los ojos de todos los que te conocen. Todos los que te conocen van a ver, con este está el Señor. No puede ser que de la noche a la mañana haya prosperado tan grande. No puede ser que de la noche a la mañana llegue y alcance esas bendiciones. No puede ser que esté mejor que yo. Entonces veréis la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Voy a hacerte poderoso. Voy a hacerte poderoso. Voy a engrandecerte a partir de esta temporada. A partir de esta temporada. Esa temporada que ellos estaban cruzando el mar, el Jordán, era la temporada de cosecha. Esta es la temporada de cosecha. A partir de esta temporada te voy a hacer cosechar en grande, en grande, en grande, en grande, en grande, en grande. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor. Ama y soy ama, los que siguen las instrucciones, los que siguen mi presencia, los que buscan mi presencia, los que siguen el liderazgo que yo levanto, dice el Señor, te voy a hacer cruzar el último y gran obstáculo para alcanzar todas las promesas que yo te he dado. Los que lo creen, denle un fuertísimo aplauso al Señor. Ama Dios, sí. ¡Falso! Algunos van a decir, ¿cómo sé que? Porque siempre algunos se enganchan. ¿Cómo puedo conocer un verdadero ministerio cuando ves que el pastor tiene su esposa, la única? Cuando ves que tiene sus hijos en sujeción. La Biblia dice que no sabe gobernar bien su casa. ¿Cómo gobernará la casa del Señor? Lo primero que tienes que hacer es demostrar que puedes ser pastor de tus propios hijos y familia. Entonces, si tú conoces a alguien así, estás en presencia de un pastor con todas las letras delante del Señor. Que la Biblia, el manual de Dios dice. Se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones desordenadas, dice la Biblia. Y muchos, por haberse multiplicado la maldad, van a caer. Aún los que se creen escogidos o espirituales. El apóstol Pablo dice, si alguien se cree espiritual, juzgue que lo que yo hablo, lo hablo conforme a las Sagradas Escrituras. Pero el Señor te dice a ti, en esta noche, te voy a comenzar a ser poderoso. Lo quiero dejar acá. Porque en realidad, el Jordán se iba a abrir. Escuche, la última
el último y gran obstáculo, el último. ¿Tú te imaginas? Yo no sé si tú te imaginas. No sé si lo has pensado. ¿Te imaginas que de pronto, esperando años, una promesa de Dios? Esperando años el cumplimiento de las promesas de Dios. Años. Que de pronto pasan los años y algunos hasta se burlan de ti. Pasan los años y en vez de tener más, parecería que tuvieras menos. Pasan los años y parecería que de pronto te cuesta soportar la burla de los burladores, escarnecedores, cristianos carnales. 40 años esperando. Y en un momento dado el Señor le dijo a Josué: te voy a mostrar cómo alcanzar, cómo cruzar el último obstáculo hacia las promesas que yo te he dado. ¿Cómo lo vas a alcanzar? Sigue mi presencia. Sigue mi presencia, sigue mi presencia, sigue mi presencia. Ella te mostrará el camino para cruzar por el medio del mar, por el Jordán. Ella te va a mostrar el camino que no conoce. Ella te va a mostrar el camino que no sabe. Entonces vas a alcanzar todas las promesas que te he dado. Todas. Todas. Pero vale el esfuerzo esperar. Vale el esfuerzo esperar. Vale el esfuerzo esperar. Y a partir de esta temporada, la temporada, escuche, con esto termino. La temporada que iban a cruzar, donde iban a cruzar el Jordán, era la temporada de cosecha. La temporada de cosecha. El Jordán estaba más difícil de cruzar. ¿Me está oyendo? Tenía como por lo menos 1,5 cuadras de ancho, metros de profundidad. Era algo increíble poder pasar. Y el Señor no los hizo pasar en el momento de la sequía, los hizo pasar en el momento del desborde, porque el desborde era cosecha, era el tiempo de la cosecha. Y dice el Señor: en este tiempo, si quieres cruzar, alcanzar todas las promesas que te he dado, tendrás que pisar el Jordán. Cuando pises, cuando des el primer paso, las aguas se abrirán y no habrá obstáculo para las promesas que te he dado. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y Amayo, levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos. Cierra tus ojos en esta noche. Algo voy a hacer. Algo voy a hacer, dice el Señor. Voy a comenzar a hacerlo. A partir de este día comenzaré a enriquecerte. A partir de este día a partir de esta temporada comenzaré a engrandecerte. Pero escucha, sigue las instrucciones del Señor. Busca su presencia, sigue su presencia y el liderazgo conforme al corazón de Dios. Y vas a ver que el obstáculo que se interpone entre tú y las promesas que Él te ha dado se va a abrir. Él va a comenzar a hacer algo, dice el Señor. Yo he enviado mi espíritu. Voy a abrir un espacio-tiempo como una cuña para perforar y abrir la madera. El tronco, lo más difícil. Si está difícil tu tiempo, si está difícil el lugar, si está difícil tu temporada, quiero decir que el Señor va a abrir. Sus manos van a abrir. Pero ¿estás dispuesto a seguir su presencia? Esta vez no iba a ser como el Mar Rojo, que Él iba a soplar. Esta vez, si querían alcanzar las promesas que estaba del otro lado del Jordán, tenían que mojarse los pies. ¿Quieres alcanzar las promesas? Te tendrás que mojar los pies. ¿Quieres alcanzar las promesas? Tendrás que seguir la presencia del Señor. No una, no dos, sino todos los días.
Tendrás que seguir las instrucciones, las órdenes. El general Josué 3 días mandó a sus oficiales a enseñar qué es lo que tenían que hacer, las instrucciones. ¿Sabe por qué no has alcanzado el potencial que Dios tiene para ti? Porque no has seguido las instrucciones. Si tenemos que ser sinceros, ¿cuántas veces hiciste lo que tú quisiste? Y dijiste, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Así? Bueno, decíselo al Señor. Pero ¿quieres alcanzar? ¿Quieres llegar? ¿Cuántos años has esperado? Pero en esos años que has esperado, ¿cuánto tiempo te mantuviste como Josué? Firme, creyendo, a rajatabla, confiando en que Dios lo va a hacer. ¿Le creíste al Señor? ¿Confiaste en el Señor? ¿Sabe que acá no es solamente confiar un día que tengo ganas de confiar? Lo que Josué tenía era confianza total. Lo que el Señor te demanda es confianza total. ¿Cuántas veces has confiado en los hombres, en gente, en las personas? ¿Cuántas veces confiaste ciego, a ciega? Y les tuviste una confianza ciega que lo defendiste con poncho y espada. Pero ¿cuántas veces tuviste la misma actitud con el Señor? Con el Señor no has tenido confianza ciega. Con el Señor has desconfiado más de una vez. Pero ahora te dice el Señor, yo te saqué de Egipto, de la esclavitud. Te traje todo este tiempo por el desierto. Aún así fuiste rebelde contra mí. Pero yo no te dejé. No te respaldé, pero no te dejé. Y llegaste hasta este tiempo. Hasta las puertas del último y gran obstáculo. El Jordán. ¿Sabe que el Señor me mostró sobre esta palabra mucho más? Que no tengo el tiempo ahora para decírtelo. Y mucho más profundo. Pero el último y gran obstáculo, el Jordán. En el tiempo más difícil de cruzar el Jordán, al Señor se le antojó que se levanten y comiencen a seguir su presencia para cruzar el Jordán, el lugar, o sea, el obstáculo más difícil de su vida. ¿Cuál será el obstáculo más difícil de tu vida? ¿Contra qué luchas? Y el Señor le dijo, esperen aquí, casi al pie del Jordán. Había mucho desborde porque el Jordán en ese tiempo, como es una pendiente, un río que desciende, que va hacia abajo, sus aguas comienzan desde muy alto. El desnieve del Líbano y de todo lo demás comienza a correr, sus aguas comienzan a ser tan fuertes. Se desborda el Jordán en ese tiempo. Y en el tiempo más difícil el Señor le dice, ahora sigan mi presencia. Miren, tenían que estar mirando. No era que tenían que estar en la casa, no era que tenían que estar en las tiendas, tenían que estar mirando el momento en que los sacerdotes levantaban el arca y que el general Josué daba la orden. Tenían que estar mirando. La instrucción es estar observando. Es estar observando el momento en que el general, los generales, los pastores levantan el arca. Y entonces sigue.
Y vas a cruzar el último y gran obstáculo más difícil de tu vida. Porque la presencia de Dios es la única que te puede iluminar el camino para cruzar. Pero si quieres las promesas que están del otro lado del Jordán, tendrás que mojarte los pies. Tendrás que dar el primer paso. Cuando las aguas del Jordán sientan tus piececitos, entonces se provocará un milagro, el milagro que tanto anhelas. ¿Qué será el pie? ¿Qué será el paso? ¿Será un paso de confianza? ¿Qué sucede si no se abre? ¿Me voy a ahogar? Bueno, es mejor ahogarse intentándolo que no haciéndolo. ¿Pero quieres seguir su presencia? ¿Quieres alcanzar las promesas que el Señor te dio? Hay mucho más todavía. Te puedo asegurar que hay mucho más que el Señor me habló. Pero esto es lo que el Señor te dice. Tienes que dar el primer paso. Tienes que seguir mi presencia. Tienes que estar mirando. La presencia del Señor se está moviendo. En nuestro medio se está moviendo. En nuestra iglesia se está moviendo. La presencia del Señor se está moviendo. Vamos a seguirla. Vamos a seguir su dirección. Porque vamos a cruzar el último gran obstáculo hacia todas las promesas que Dios nos ha dado. ¿Lo quieres? Si lo quieres, ven acá adelante. Vamos a orar. ¿Te ha mantenido esperando? ¿Valió el esfuerzo esperar? Sí, Señor. Este es tu tiempo, dice el Señor. Este es el momento de Dios. ¿Valió el esfuerzo esperar hasta esta hora? Sí. Es el momento del Señor. Él quiere hacer algo grande en ti. Él quiere hacer algo grande. Aleluya. Yo no sé si has escuchado, pero el Señor nos está diciendo que después de que sigamos su presencia y crucemos el Jordán, llegaremos a las promesas que Él nos ha dicho que nos dará y que nos entregará. Tierra de avivamiento. Llegó nuestro tiempo. Llegó la temporada que estábamos esperando. Llegó la temporada que Él prometió que nos daría y nos entregaría. Él nos prometió que mandaría su Espíritu Santo sobre nosotros y Él lo está haciendo. Pero también nos prometió de que cumpliría cada una de las promesas de esta iglesia, de este ministerio y de tu vida. Él lo prometió. Es el tiempo. Sigamos la presencia de Dios. Vayamos detrás del arca de Dios. Y algo fuerte y algo grande acontecerá, sucederá para nuestras vidas. Toma la mano de quien está a tu lado, porque algo va a pasar aquí. Algo va a suceder, algo va a acontecer. Llegó el tiempo que tanto hemos esperado. Veremos las promesas hechas realidad. Veremos que no hay nada imposible para Dios. No hay imposibles para aquel que nos llamó. Y parecía que nunca llegaría ese tiempo. Y parecía que las promesas nunca llegarían. Que no se iba a cumplir. Que el avivamiento no iba a llegar. Que ninguna de las cosas que nos habían dicho parecía que iba a tener cumplimiento. Pero Dios dijo hoy a través de su profeta. Dios dijo hoy a través de su siervo. Que pasemos, una vez que crucemos el Jordán, una vez que sigamos su presencia, vamos a ir, vamos a entrar a heredar las promesas que Él nos ha prometido.
recibirlo. Vamos, recibe la unción ahí. Ahí está la unción. Ahí está el fuego. Tú que me estás viendo, sobre ti también hay promesas. Sobre ti también hay una unción. Te invito a que pongas una mano en tu corazón y que junto conmigo ores al Señor y le digas: querido Espíritu Santo, te pido perdón. Hoy quiero recibirte en mi vida, en mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser tu hijo. Borra mis pecados. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a la audiencia. Bendigo a los que nos están viendo de cualquier parte del mundo. Sé bendecido. Sé prosperado. Y recuerda que Dios dijo en esta noche que una vez que crucemos con su presencia el Jordán, iremos a la tierra de las promesas. ¡Recíbelo!